Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a la conferència Signes de maltractament i negligència en el comportament dels nadons, organitzada pel Grup de Treball de Psicologia Perinatal de Tarragona. En primer lloc us presentem a la ponent. Martina Morell és psicòloga general sanitària, màster en psicologia clínica, experta en psicologia forense i autora del llibre Teoria del apego y crianza natural en los juzgados de familia, Esperit Privat a Tarragona, membre del torn d'intervenció professional i de les llistes de coordinadores de parentalitat. És professora associada de la Universitat Rovira i Virgili. Informar-vos que l'activitat es gravarà, per la qual cosa estaran desactivats els micròfons i càmeres de les persones que esteu connectades. En la part final tindrà lloc el torn obert de paraules, on deixarem de gravar per tal que tots i tots els assistents pugueu intervenir amb les vostres preguntes i aportacions. També ho podeu fer en qualsevol moment a través del xat. La sessió acabarà a les 7. Doncs, si us sembla, iniciem la conferència. Martina, quan vulguis, gràcies. Hola, gracias. Pues muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, tengo que decir que no tengo un decálogo. Si esperáis que algo muy concreto de decir esto es así y si aparece ya tenemos claro que es un maltrato, no es tan fácil, no es tan sencillo. Las cosas son bastante complejas y no son blancas o negras. Tenemos bastantes problemas para delimitar los signos de maltrato, pero sí que hay algunos ítems que hay que tener vigilados y que pueden darnos una pauta, aunque luego haya que estudiar la familia en general y haya que ver muchas otras variables antes de pensar que realmente es un maltrato. Para que veamos la complejidad de lo que queremos decir, del tema, lo primero es mm, darnos cuenta de que no es tan sencillo decir cuándo hay maltrato y cuándo hay negligencia. Si hay un hueso roto y el padre le ha roto el hueso, está claro que eso sí que es un maltrato, pero rara vez nos encontramos con algo tan evidente y que salte a la vista y que todo el mundo pueda estar de acuerdo en que eso ha sido una forma de maltrato. Entonces, vamos a ver algunos problemas que nos podemos encontrar a la hora de enfrentarnos a definir el maltrato. Podría haber dado una lista de definiciones de la OMS, de Save the Children, de muchas entidades de lo que es y no es maltrato, pero en la práctica es muchísimo más complejo porque se difumina, en el caso del día a día se difumina qué puede ser y qué no puede ser. Por ejemplo, aquí he colgado, pensando luego que os voy a pasar las diapositivas, no voy a seguir el enlace, pero aquí está, una noticia en la cual se le ha retirado la custodia a unos padres. Bueno, el equivalente de Leaya ha retirado la custodia de unos padres por obesidad infantil, por obesidad mórbida. Bueno, sí que fue, aunque salga en La Voz de Galicia el caso de Reus, porque el hospital dio la voz de alarma de que este niño tenía muchos problemas de salud por culpa de la obesidad, diabetes, etc. Y los padres no actuaron, no hicieron nada, y entonces el niño le fueron retirado la custodia a los padres. Claro, es problemático. ¿Hasta qué punto puedes retirar una custodia porque el niño está gordo? Yo, muchísimos, como perito privado, pues vemos todos los días casos en los cuales el papá o la mamá dice es que el otro progenitor le da de comer mal, es que solo le da hamburguesas, es que no tiene una alimentación sana, y eso podría considerarse un tipo de maltrato. Yo cuando veo un bebé de 2 años y veo que está así, inflado, porque tiene una alimentación inadecuada, porque se le da un montón de chuches, gusanitos, zumos y no se está alimentando correctamente, a mí sí me parece una forma de maltrato, pero sería problemático demostrar y demostrárselo al juez puede ser una manera de ser negligente en el desarrollo del bebé. Claro, no sé, muchas veces los padres, la mayor parte de padres, no actúan mal con sus hijos porque quieran hacerles daño. Algunas veces sí,
porque hay gente para todo. Pero eso no es lo más habitual. Lo más habitual es que los padres hagan daño a los hijos porque no saben hacerlo de otra manera o porque se desbordan emocionalmente y entonces se disparan y actúan de manera impulsiva. El maltrato voluntario es bastante más raro de encontrar. Lo más habitual es esto, ¿no? Padres que actúan como buenamente saben, sin pensar, sin saber, sin darse cuenta de lo que hacen y que en momentos dados, pues el niño llora demasiado, por ejemplo, y, lo, y se desbordan emocionalmente y entonces viene el castigo físico o psicológico. En los logopedas están encontrándose niños que tienen problemas en el habla porque no comen papillas. Mejor dicho, uy, esto es incorrecto, por comer papillas, no por no comer, sino por comer papillas, porque no están comiendo alimentos sólidos. Aquí me sobra el no. Es comer papillas. Estos son signos de sobreprotección. ¿Podemos considerar la sobreprotección una forma de negligencia o una forma de maltrato? Pues sería discutible. Pero la verdad es esta. Esta es la noticia que yo decía, donde la Degaya retira la custodia a los padres por obesidad infantil, signos de sobreprotección graves, pues esto, los logopedas encuentran niños que no son capaces de hablar, ni de pronunciar, ni de vocalizar, porque no usan el sistema, no usan la mandíbula, no muerden y por lo tanto no se desarrolla el sistema fonador. Y esto es por comer papillas, es una forma de sobreprotección. O bueno, yo una vez en el parque, sobre este no, luego lo quito antes de mandaros las diapositivas. Una vez en el parque, estaba yo con mi hijo que tenía 1 año y me dice una señora, pero qué niño más guapo, qué bien anda, cómo corre. 1 año y poco tenía el niño. Y entonces yo observo el suyo y el niño realmente no anda, pero no anda porque a la que da 2 pasos, la madre lo agarra. Entonces el niño no aprende a andar. Y hay problemas, puede haber problemas en el desarrollo locomotor porque no se les deja moverse. Los niños están como metidos en una cápsula, en una burbuja. Los niños lo que más hacen últimamente es ver la tablet, que también es una forma de negligencia, de utilizar la tablet como canguro, lo veremos. O un nuevo síndrome que se ha definido, el síndrome por falta de naturaleza, es decir, por no llevarlos al parque. En la ciudad, en las ciudades grandes, la naturaleza es escasa, pero además si los niños no van al parque, porque si tú vas a un parque infantil, a un parque después del colegio, están vacíos. Y a la que te sopla un poco el viento ya ni te cuento. O sea, los niños apenas ven el parque. Y esto es una forma de sobreprotección. Una de las cosas que yo pregunto a los padres, pregunto a los niños cuando están padres separados es, ¿y vas con papá al parque? ¿O mamá te lleva al parque? Y hay muchos que me dicen que nunca van al parque, pero muchísimos, o sea, es bastante habitual. Otros signos que a mí sí me parecen de maltrato, de negligencia, más bien negligencia, pues usar las pantallas de canguro. Sabemos que los niños menores de 2 años no deberían ver nunca pantallas. Eso es inviable, o sea, inviable. Todos los niños tienen su tablet y ven sus horas de televisión. Ahora, mm, hay niños que se pasan las tardes después de la guardería, pues viendo la televisión o incluso manejando ellos solos una tablet, incluso sin control parental, con lo cual les puede saltar cualquier contenido inadecuado que los niños no sepan gestionar, porque los padres no están viendo qué hacen sus hijos con la tablet. Entonces el niño está con la tablet, pues los padres están trabajando o están haciendo lo que sea, ¿no? Y utilizamos las tablets como canguro y sabemos que el uso continuado de tablets provoca síntomas parecidos al déficit de atención. Provoca que el desarrollo neuronal sea más escaso, no se mieliniza como se debería y esto hace que los niños tengan menor tendencia, menor capacidad de frustración, menor capacidad de trabajo, menor capacidad de concentración. Luego no es una conducta que no sea poco importante, sino que es algo trascendente en las horas de tablet que pasan los niños en su casa.
Demasiadas horas de guardería, ¿cuántos niños hacen de 8 a 8 en el colegio? O al menos de 8 a 6, muchísimos. De 8 a 6 es un horario muy habitual para niños incluso de bebés. Es más habitual en niños más mayores en el colegio, pero sabes que por ley no se pueden pasar de una determinada de 5 horas en la guardería. Pero hay muchos niños que pasan 8 y 10. Y esto realmente es una forma de abandono. Permitir el acoso de un hermano. Muchas veces los padres son muy negligentes en la conducta de los hermanos y los hermanos mayores atosigan a los niños o les pegan o incluso abusan de ellos sexualmente porque los padres pues no quieren ver que esta conducta de celos, por ejemplo, pueda ser perjudicial para el niño, pueden verlo como algo normal o que ya se le pasará o no son capaces de entender que un niño mayor puede hacer daño a un bebé. eh, que se deformen los dientes por el uso excesivo del chupete, niños que usan chupete hasta los 3 4 años y esto deforma la mandíbula y los padres pues no lo ven como algo perjudicial, no lo entienden, o porque como el niño si le quitas el chupete pues llora, pues les dejan que sigan con ello, o demasiadas horas con chupete cuando son pequeños. Este de los sistemas de seguridad en el coche, de no llevar a los niños correctamente atados, es típico también entre las de parejas divorciadas. Es que mi ex le he visto y no llevaba la sillita del coche. Incluso he tenido un caso de un atropello que la madre se puso delante para que el padre no saliera con el bebé sin la sillita del coche, bueno, un bebé un poquito mayor, 3 añitos así, y el padre la atropelló. Claro, no utilizar sistemas de retención adecuados significa que si hay un choque o hay un accidente, pues las consecuencias para el bebé que no tiene el sistema, que no tiene el cuello ni la cabeza desarrollada como los adultos, cualquier golpe hacia atrás y hacia adelante para un bebé es una sacudida muy importante. El latigazo cervical en los bebés es muy peligroso y esto puede ocurrir simplemente por no utilizar las sillitas adecuadas. Ah, discusiones de los padres delante de los hijos, todas las parejas discuten, ningún bebé se traumatiza porque los padres discutan delante de él, pero claro, hay discusiones y discusiones. Y si la frecuencia y número es muy alto, los bebés aparecen discusiones e incluso cuando estamos hablando de violencia de género, ¿no? La violencia de género que llaman ahora vicaria, que simplemente por haber presenciado violencia de género, los niños salen dañados y crean estrés postraumático y tienen problemas en el desarrollo. Pero ya no hace falta llegar al punto de que haya grandes problemas de violencia de género o que haya agresiones que perciban los bebés, sino simplemente las propias discusiones a los niños les hacen daño. Y esto hay muchísimas parejas que antes de separarse han tenido un historial muy largo de discusiones delante del menor, que eso crea secuela y deja huella. Parece que el niño no se entera, pero el niño se entera y muchas parejas, muchas madres que preguntan, pues yo aguanto y aguanto y aguanto por el niño, por el niño, por el niño, porque el niño tenga un padre, porque el niño tenga una madre. Ya, pero vivir en ese entorno tóxico está dañando al niño y no se dan cuenta de este problema, ¿no? O sea, es mejor una separación que vivir en un entorno que para el niño es tóxico, es un envenenamiento mental y un envenenamiento incluso físico por el cortisol en sangre que produce el estrés. O una forma que me parece a mí de maltrato es no poner las vacunas. Los antivacunas yo les tengo especial manía, lo reconozco, les tengo especial manía. Yo hace poco tuve un caso en el cual la madre, después de mucho hablar, después de haber hecho el informe, después de que vayamos a juicio, no sé cómo sale sin querer y me dice que los niños no están vacunados. Digo, pues mira, esto más vale que no me pregunte en sala, porque yo desde luego no estoy de acuerdo. Es que si llego a saber que los niños no están vacunados, lo primero que te digo es que los vacunes y después hablamos. A mí me parece una forma no solamente de maltrato a los niños, sino de maltrato a los otros niños, a toda la sociedad. Entonces, a lo mejor no nos habíamos parado a pensar nunca que no poner vacunas fuera una forma de maltrato, pero, y ya no digo nada de los niños que no van al médico,
O sea, estoy hablando de, en este caso, de conductas que rozan lo que consideraríamos maltrato si nos lo encontramos en primera persona sin saber un poco qué decir, sin saber qué hacer. Hay una forma de violencia que es el abuso fetal. En la violencia de género, incluso con la madre gestante, es una forma de maltrato prenatal. El estrés que genera la madre produce cortisol, el cortisol llega a través del cordón umbilical y esto modifica la estructura cerebral del bebé, con lo cual no, el estrés que padezca la madre lo va a sufrir el niño. Por supuesto, la violencia de género, aunque el bebé no haya nacido, también la está padeciendo. Luego hay otras formas de violencia, si la propia madre no se cuida, si fumar delante de los niños. Esto es algo que se hacía en los años 80 continuamente y ahora sabemos que es muy perjudicial para ellos. Ahora ponemos el grito en el cielo, pero hasta hace muy poco se fumaba en los parques. O no cuidarse durante el embarazo podría considerarse una forma de maltrato. Había una compañera abogada que hizo una tesis doctoral sobre el tema. O la violencia obstétrica, cuando a la hora del nacer, el maltrato que a veces sufre la madre y sufre el niño, el no haber hecho las cosas bien en el momento de parto, que luego tiene consecuencias muy serias, pues esto sería una forma de maltrato institucional. Y luego tenemos lo que son las pautas, todos hablamos, como psicólogos, hablamos de pautas educativas inadecuadas, que si el padre tiene habilidades parentales o no las tiene. Pero claro, ¿qué consideramos una pauta educativa inadecuada? Porque el paradigma en la crianza ha cambiado muchísimo y está en continua evolución. Y cosas que hace 20 años eran normales y que todo el mundo hacía, ahora nos horrorizan. Antes los niños iban solos al parque. Y esto ahora es impensable. Impensable que los niños vayan con 6, 7, 8 años al parque solos, es impensable. No lo hace nadie. Y si va una madre y hay un niño y está solo y no ha ido la madre, inmediatamente la madre será criticada. Le digo a la madre porque siempre es la madre la que va a ser criticada por negligencia, ¿no? Porque el niño está solo en el parque, tiene 8 años y el parque está al lado de su casa, cosa que yo he hecho y nadie le parecía mal. Ahora, bueno, yo defiendo el colecho, yo defiendo la lactancia y muchas como profesionales considerarían que eso es malcriar a los hijos y que el malcriar pues es una forma de maltratar. Porque ¿cuántas veces hemos oído de eso? Este niño necesita dos leches. Este niño lo que le hace falta es un cachete a tiempo. Más vale un cachete a tiempo que luego lamentarse. Porque claro, estas son pautas que han estado de siempre en nuestra sociedad, pero que ahora, pues, en ciertos sectores están mal vistas. Am, ¿Cuándo es malcriar y cuándo es cariño? ¿Cuánto cariño es malo? Nunca. El cariño nunca va a ser malo. Nunca va a haber exceso de cariño. Nunca va a haber problemas psicológicos por exceso de cariño. Por exceso de besos y abrazos no va a haber nunca un problema. El problema viene es cuando intentas calmar el llanto con cosas materiales. Por ejemplo, cuando se le rompe un juguete, le compras otro para que no llore. Eso sí es malcriar, pero abrazar a un niño y quererlo nunca va a ser malcriar. Sin embargo, muchos profesionales lo van a ver así. Van a ver como que el colecho es una forma de maltratarlos y de no dejarles crecer y de no dejarles madurar. Esto aún está en debate. Martina, discúlpame la interrupción. Desde el chat opinan que la visión que puedes tener de las vacunas es subjetiva, digámoslo así. Y por otra parte nos preguntan qué es el colecho. Ay, Dios. Ay, perdón. Ay, Dios. Ay, Dios, es que hay cosas muy por hechas que a lo mejor no son tan evidentes, ¿no? Bueno, lo de las vacunas no es subjetivo, lo siento mucho. O sea, no voy a entrar en discusiones, pero las vacunas no es un tema subjetivo, eso es un tema objetivo y eso es un tema científico. Que las vacunas protegen a los niños no es discutible. O sea, lo siento mucho. No es opinable, es que esto es ciencia, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en ese debate. El colecho es dormir con los niños. Dormir con los niños en la misma cama, en la misma habitación o muy cerca.
O sea, al lado tuyo, a veces en la misma cama y a veces en dos camas separadas, pero en la misma habitación. Eso es colecho. Los defensores del colecho, decimos, claro, aquí hablo también del método Estivil. ¿Qué es el método Estivil, no? El método Estivil es una forma de aprendizaje conductual que se llevaba mucho en los años 80, que consiste en coger al bebé, dejarlo en una habitación solo, durmiendo solo prácticamente desde el primer día y dejar que llore hasta que se acostumbre. Pues los que defendemos el colecho nos parece que el método Estivil, que ha defendido la psicología científica, la psicología cognitiva y conductual lo ha defendido, nos parece una aberración. Pero los defensores del método Estivil les parece que el colecho es una forma de malcriar y de sobreproteger, y por tanto otra forma de maltrato. En fin, como todavía no tenemos estudios a largo plazo que nos digan exactamente qué pautas educativas son buenas y qué pautas educativas son inadecuadas, pues ahora estamos al criterio del clínico, al criterio de cada uno prácticamente. Lo que sí que se ha demostrado, lo único que se ha podido demostrar, y esto es ciencia, no es opinión, es que desatender al llanto crea problemas en el vínculo, en el apego. Y la falta de contacto físico y de cariño físico, de abrazar, de hablar con cariño, esta forma materno-filial de hablarle al niño, eh, abrazarlo, darle besos, la falta de contacto físico y la falta de cariño crea problemas emocionales muy graves en el bebé y muy graves en el desarrollo de la personalidad. Esas dos pautas se han demostrado perjudiciales, pero todo lo demás es opinable. Lo digo porque como yo soy perito, pues en sala nos encontramos con estas luchas entre los padres, que si el colecho, no, que si la custodia compartida, que si las pernoctas, que si el niño no puede pernoctar porque hace colecho con la madre, este tipo de luchas judiciales que tampoco voy a entrar porque entiendo que mucha parte de mi auditorio no tiene, no es especialista ni entra en este tema. Lactancia. Pues la lactancia es una de las pocas prácticas educativas, de las pocas prácticas de crianza que se ha demostrado que es beneficiosa para el niño, muy beneficiosa para el niño. Decidir no dar el pecho, que una madre diga que no quiere dar el pecho, es una forma de maltratar. Pues muchas madres le dirán que esté maltratando al niño. E incluso si en el hospital la madre que acaba de parir dice que no va a dar de pecho al niño, las enfermeras se le tirarán encima, las enfermeras le sacarán los ojos. O sea, le llamarán de todo, la pondrán a caer de un burro. Y se arriesga a esto, a que la llamen maltratadora. Eh, Al contrario, he visto una demanda donde se decía que la madre estaba loca, esto, una demanda ahora mismo, o sea, de esta semana, que la madre estaba loca y que la madre acaparaba al niño y que emocionalmente no dejaba al niño desarrollarse adecuadamente a la niña porque tenía más de 2 años y le estaba dando el pecho. Pues, pues no, lo siento. La lactancia prolongada es beneficiosa para el bebé y para mí interrumpir la lactancia de una forma arbitraria pues es un perjuicio para el niño. Igual que la falta de apoyo institucional a la lactancia, que una madre tenga que dejar de dar del pecho a su hijo porque tiene que trabajar con 4 meses el niño y lo tenga que meter en una guardería, pues a mí me parece aberrante, me parece horrible. Y se hace y no hay más remedio y los niños se adaptan, ¿no? Pero si no, no puedes dar el pecho al niño, lo tienes que dejar en la guardería 8 horas y dos más con el abuelo y además no duermes con él, mm, pues ¿qué clase de vínculo se crea con ese hijo? ¿Cómo no se va a ver perjudicado el vínculo entre padres e hijos con ese ritmo de vida? Es que es imposible. O sea, los bebés necesitan tiempo y no solamente necesitan tiempo de calidad. Esto es algo que nos decimos las madres para tranquilizar nuestra conciencia. Los bebés necesitan tiempo y muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo y muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Y si no le das tiempo y le dedicas mucho tiempo y le dedicas mucho cariño y te lleva mucho trabajo, no estás haciendo las cosas bien como padre o como madre. Vale. Martín, a ver, que el chat está que arde. Vamos a ver, Me imagino. sí,
el tema de les vacunes, si voleu, ho debatrem al final. La Martina ha expressat molt clarament quina és la seva opinió. Llavors, otras preguntas serían, ¿hasta qué edad consideras adecuado el colecho? En consulta he visto familias en las que los niños de 9 y 10 años continúan haciendo colecho con la madre. Eso por un lado, el tema del colecho. Y por el otro, también nos dan otra opinión de si la lactancia prolongada depende de hasta qué edad, no puede ser un signo de sobreprotección. No, a la segunda rotundamente no. A lo segundo rotundamente no. Yo te lo digo que por suerte es de los pocos estudios científicos que una vez y otra vez y otra vez lo han demostrado. El San Juan de Déu, por ejemplo, ha hecho un estudio sobre el tema y en absoluto. La lactancia prolongada es que ningún niño te va a lactar más de los 5 o 6 años, aunque tú quisieras, ¿vale? La especie humana tiene un periodo de infancia muy largo y durante ese periodo de infancia, pues los niños de manera natural te pueden pedir leche. No, no es una forma de sobreprotección. Esto está mal entendido por muchísimos profesionales, mal entendido. Porque claro, llevamos muchísimos años pues demonizando la lactancia y cambiando la lactancia, y esto ha sido algo que han introducido las empresas de alimentación, el biberón, a toda costa como una gran mejora para el niño, incluso vendiéndonos que la lactancia era mala para el niño para vender sus productos. Entonces, una campaña de marketing de Nestlé, pero brutal, brutal. No es correcto, o sea, eso lo puedo decir con rotundidad. Lactancia hasta que el niño y la madre quieran, es lo que dice la ONU. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo dice muy claro. Mínimo, 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 2 años, mínimo. Y a partir de ahí, hasta que la madre y el hijo quieran. Yo no he visto a nadie con 20 años que haga lactancia, ¿vale? O sea, eso es ciencia. Otra cosa es el colecho. Ahí no se ha podido demostrar. Ahí yo doy opinión, ¿vale? Esa es mi opinión. En mi opinión, los niños pueden dormir con los padres hasta que ellos quieran. Y no conozco ningún niño, no conozco ningún chico de 20 años que duerma con mamá. Es que van a querer irse, al final querrán irse a su cama porque querrán, aunque solo sea porque quieren toquetearse. O sea, van a querer su intimidad, antes o después lo van a querer. No, no veo el problema. Si tiene una dependencia emocional será por otras causas, pero bajo mi punto de vista, no por el colecho. Pero eso sí es un punto de vista, ¿vale? Ahora, otra cosa es decir, como está haciendo colecho, no puede hacer pernoctas con la otra pareja, con la padre separado, con un padre separado. Esto es otro tema muy distinto. Pero que el colecho perjudique a los niños, bajo mi punto de vista, no. Y es más, cuando hay niños muy traumatizados o con mucha ansiedad, yo recomiendo que hagan colecho. Si todos los niños del mundo, por su propia naturaleza, quieren dormir con los padres, por algo será. Castigos. Castigos. Ay, madre mía, ¿qué es un castigo y qué es un castigo correcto? El ius corrigendi, perdón, que lo digo mal en latín, corrigendi, ius corrigendi en latín. En el Código Civil Español, hasta hace muy poco, se hablaba de reprender y corregir moderadamente. ¿Y qué es reprender y corregir moderadamente? El Tribunal Supremo en el 2020, esto es una sentencia del 2020, que sí, que se puede dar un cachete y castigar a los hijos sin salir un fin de semana. Dar un cachete es buenísimo para la educación. Mm, claro, ¿qué es un cachete educativo y hasta qué punto es maltrato? Yo he visto muchas denuncias por un cachete, porque el niño le has pegado el cachete y depende quién y cómo y de qué manera. A veces no es el cachete, sino lo que viene detrás, ¿no? La importancia psicológica, el cachete como punta del iceberg de un maltrato emocional. Si a una niña de 14 años le pegas un cachete, pues esta niña te va a dejar de hablar para toda su vida. Esto yo lo he visto. Mm, pero aún se sigue considerando que el cachete es muy bueno y muy beneficioso para los niños. Está socialmente aceptado a los niños, incluso no le hago daño porque tiene el pañal. Le doy en el culo, pero no le hago daño. Ya, pero es que no es hacer daño. O sea, no, no tenemos que llegar al grado de hacer sangre, de hacer violencia, sino que simplemente hecho de castigar dando cachetes y similares, para mí,
Bueno, para mí no, es que esto está probadísimo, es muy perjudicial. No voy a poner ahora el experimento y en principio tampoco voy a detenerme a explicarlo, ¿no? Pero quien quiera verlo lo tiene aquí en YouTube, el experimento clásico de Albert Bandura con el muñeco Bobo, el muñeco este que era un tinte tieso, y entonces venía un adulto, pegaba el tinte tieso, salía de la habitación y el niño pegaba el tinte tieso. En cambio, si el adulto lo que hacía era coger y abrazar al monigote, pues el niño abrazaba el monigote. Es decir, que el castigo no educa. El castigo no educa, y muchísimo menos cuando es un castigo físico. Lo que estás propiciando con el castigo físico es que el niño después, si a mí me pega papá porque es más grande y más fuerte y me he portado mal, pues entonces yo voy a pegar a mi hermanito pequeño porque es más débil, más pequeño y se ha portado mal. Le estás dando una conducta a imitar y la agresividad se aprende. Pero es que igualmente son perjudiciales los castigos verbales. O sea, insultar, eres idiota, ¿qué estás haciendo? Estás gordo. Bueno, denuncias porque le han llamado al niño gordo un montón. Pero muchos niños tienen sobrepeso. E igualmente considero que es perjudicial a nivel psicológico. Y luego el castigo que usan muchísimo en el colegio. Yo a veces con los niños, sobre todo cuando me dicen que hay problemas en el colegio o un padre dice que el niño no quiere ir al colegio, que es el colegio que ha elegido el otro progenitor y estas cosas, ¿no? Siento al niño en las sillas y jugamos al cole. Y entonces representamos que el niño es el profesor y yo soy la alumna. Yo me siento en la silla, ahora el niño sale a la pizarra, tenemos una pequeña pizarrita y el niño hace como que es el profesor. Y muchísimas veces me dice, venga, te has portado mal, vete a la silla de pensar. Y es que es una silla de pensar, es una forma de castigo, es lo que llamamos los conductuales tiempo fuera. Si abusas de la silla de pensar y no lo sabes usar bien, te encuentras niños con que le dices fulanito en un tono un poquito más alto que otro y se van ya a la silla de pensar, porque están acostumbradísimos a estar un rincón. Es una forma un poquito más moderna de castigar al rincón, pero en definitiva es lo mismo. Los castigos, se puede educar sin castigos, es difícil, es mucho más difícil, requiere muchísimo más dedicación, más esfuerzo y más paciencia, y es lo que últimamente llamamos psicología o disciplina positiva, que también se hace con los perros. A los perros ya nadie les pega, a los perros se les educa con premios. Pero si haces esto con los niños, pues te dicen que es una forma de consentir y maltratar. O sea, algo que no toleraríamos en un perro, lo vemos normal en un niño. Pegar a un perro está mal visto, pero pegarle un azote a un bebé sí está socialmente bien considerado todavía. Y muchos jueces lo aprueban. No sé si aquí habrá algún comentario. No, lo que ha generado más comentarios es el tema de las vacunas, pero no lo vamos a compartir otra vez. No. Vamos a adelantar Ah, ah. diapositivas. Paso de las vacunas, lo siento mucho. Vale. Entonces, a partir de ahora, más que decir signos de maltrato, que es muy complicado decir que el niño está siendo maltratado o no, lo que voy a hablar son signos de malestar o signos de estrés, porque de esta manera ponemos el enfoque en el propio menor. Me da igual que la intención del padre sea hacer daño o que la intención del padre fuera corregir. El niño se siente mal. Y un niño que se siente mal y se siente mal continuamente, pues es un niño que no está teniendo una infancia feliz. Todos nos podemos sentir mal un día, todos podemos pegar un bocinazo a un niño un día, no pasa nada. Los niños no se traumatizan así como así, los niños son fuertes, son duros de pelar. Pero claro, si esto se repite y se repite, pues sí que estamos creando un niño con un problema emocional grave. Luego, voy a hablar de síntomas muy generales. La sintomatología en bebés es inespecífica. Un bebé llora y no puedes saber exactamente si le duele la tripa o le pica el culo. O sea, va a llorar, si está mal va a llorar, y si le pegan va a llorar, y si hace frío va a llorar, porque así se expresan los bebés. Entonces la detección es complicada.
No hay una causa-efecto, una correlación causa-efecto clara que diga si esto ha pasado, ha sido por esta causa. No es tan sencillo. Por eso el diagnóstico en niños pequeños no se usa el DSM-5. En los niños pequeños no se usa el DSM-5, se usan guías categoriales. En el CIAD, por ejemplo, que es el centro de donde van los niños a tratarse, el Centro de Psicología Infantil son los CIAD, que son de niños de 0 a 6 años, ellos no hacen diagnóstico a través del DSM-5. Como mucho hacen diagnósticos categoriales, como mucho te dirán que tiene problemas del desarrollo. No te dirán que tiene TDAH, te dirá que es hipersensible, porque son demasiado pequeños y todos los problemas emocionales en los niños pequeños se expresan de la misma manera, a través del llanto, a través de la conducta hiperactiva, a través de la agresividad y determinar por qué se produce esta conducta es hilar muy fino, es hilar muy fino. Ahora sí que te tiene que dar la voz de alarma, hay cosas que te tienen que dar la voz de alarma y vigilarlas más de cerca, lo cual no quiere decir que puedas ir corriendo a presentar una denuncia o decirle a un padre que lo está haciendo, que el otro padre lo está maltratando y cosas así, ¿no? O que en el colegio están siendo abusivos con el niño, que todo puede ser. Y luego depende mucho, claro, maltrato son muchas cosas, mucha gente, son mucho tiempo. No es lo mismo un maltrato continuado en el ámbito del hogar, no es lo mismo un cachete, no es lo mismo una agresión sexual puntual que una agresión sexual continuada. No es lo mismo un cachete un día de un padre que ha perdido los nervios que una retaila de insultos constantes. A mayor cercanía de la figura de apego, cuando el agresor es una figura de apego, cuando es una persona muy cercana al niño, el daño es mayor, que esa es una figura más lejana, obvio. Si el maltrato es continuado, el daño es mucho mayor que si es un maltrato puntual. Y depende mucho del entorno del niño, de sus capacidades y de su capacidad de resiliencia, el daño que va a recibir y el daño que va a manifestar. Entonces, fórmulas generales no hay. Y si alguien esperaba eso de este curso, de tener un decálogo, pues bueno, voy a decir cosas que a lo mejor a veces son muy obvias, pero que hay que tenerlas en cuenta. Entonces, según el Observatorio Reina Sofía, en el informe del 2011, no se ha actualizado porque el Observatorio de la Violencia se cerró, pues tienen mayor riesgo de violencia física los niños, son castigados físicamente los niños más que las niñas. Lo que pasa es que las niñas pues tienen un mayor riesgo de violencia sexual. Pero no penséis que por mucha diferencia, ¿eh? Muchos niños también reciben abusos sexuales que son bastante más frecuentes de lo que parece. Corren más riesgo los niños no deseados, los niños que son fruto de una violación, que los padres son demasiado jóvenes, que vinieron sin querer de una relación de pareja que a veces ni siquiera era la relación de pareja, sino que los padres han tenido contactos puntuales. Tienen más posibilidades de ser maltratados los niños difíciles. ¿A qué llamamos niños difíciles? Pues aquellos que por su comportamiento desesperan a los padres, los que más lloran, los niños que más adelante serán diagnosticados TDA, los niños con alguna malformación, con alguna patología y los niños con deficiencias, sean deficiencias mentales o deficiencias físicas. ¿Por qué? Por desesperación de los padres y porque los niños con deficiencias necesitan más atención y más cuidados y no siempre los padres son conscientes y reciben el tratamiento adecuado, sus hijos están capacitados para darles esta atención extra a los niños. Perdonadme, ¿eh? La forma de maltrato más frecuente es la negligencia, pero se detecta mucho más fácilmente el maltrato físico, por razones obvias, porque si el niño va a la guardería y viene con moratones, pues la guardería va a dar la voz de alarma. Es mucho más fácil que un cuidador externo se dé cuenta de que un niño está recibiendo un maltrato físico a darse cuenta de que está recibiendo que tiene una negligencia, ¿no? Aún así,
pues sí que hay señales, pues que el niño viene con la ropa rota, ropa desabrigado, sin sucio, o que no lleva la merienda, o que la merienda le dan danones caducaos. Había una profesora de guardería que decía esto, dices que siempre le dan los yogures caducaos. O pasa demasiadas horas en la guardería, ¿no? El maltratador más frecuente es la madre, por negligencia, ojo. El padre por violencia física y por violencia sexual de padres y de hermanos mayores. Por desgracia es bastante habitual, bastante frecuente la violencia sexual entre hermanos, de niños más mayores que abusan del pequeño física, emocionalmente y sexualmente, y muchas veces sin saber, sin darse cuenta, sin saber lo que están realmente haciendo, ¿no? Porque es un tema de el aumento de la pornografía, la visión de pornografía en los niños está afectando mucho a su comportamiento sexual y a su desarrollo sexual, por ejemplo. Y entonces se están aumentando este tipo de conductas inadecuadas. Primero vamos a ver, pues, los indicios físicos más frecuentes. Parecería fácil. Si ves un hematoma, si ves una contusión, pensar que ha habido un golpe. Pero es que los niños pequeños se golpean fácilmente. Con lo cual, luego viene el informe del forense y dice compatible con. Compatible con no quiere decir que la causa haya sido un golpe de sus progenitores, sino que podría haber sido. Y los niños más movidos se golpean más. Ahora, si un niño se golpea continuamente, como mínimo es una negligencia de que los padres no están intentando que el niño esté protegido. Y luego cuando ves pequeños traumatismos continuamente, pues también hay que sospechar que pueda ser debido a un maltrato. Pero en principio, distinguir si una lesión para un pediatra es dificilísimo. Si una lesión es por accidente, un accidente que ha tenido el niño, o por una agresión física que ha sufrido de sus padres, es muy complicado. Es muy importante el estado de ánimo del niño, la reacción, la situación general. No te puedes quedar solamente con que ha habido un maltrato, porque ha habido un moratón. Esto es muy frecuente entre padres separados también, que viene el niño, se ha caído con papá en el parque y va la mamá con la foto del moratón y pone la denuncia de malos tratos. Y muchas veces simplemente porque se asusta y realmente piensa que el padre ha podido pegar al niño, pero, pero no tiene por qué haber sido así. Pues el padre se defiende diciendo que ha sido, pues esto, una cosa que ha ocurrido en el parque de manera natural. De modo que, y las quemaduras lo mismo. Si un niño tiene marcas de cigarros, que es una de las formas frecuentes de maltrato, no puedes saber si la persona lo ha hecho adrede, ha ido adrede a pegar, a hacerle la marca, o si lo tenía en brazos y estaba fumando. Y es más bien un tema de negligencia. Es muy, muy complicado y hay que hilar muy fino. No siempre las marcas físicas indican un maltrato físico. Y muchas veces el maltrato físico, incluso el maltrato físico severo, no deja marcas. El típico de la toalla mojada, ¿no? De pegar con la toalla mojada. Aquí esto lo pongo como anécdota, ¿no? Un poco para relajar el ambiente. Esto que lleva esta niña se llama chichonera. Estaba hecho de paja y servía, porque ahora ya casi no se usa, servía para los niños que empezaban a andar, que no se dieran golpes en la cabeza si se caían. Mi hijo ha llevado uno de estos y la verdad es que eran una cosa muy bonita, muy cómoda y evitaba muchos problemas. No sé por qué se ha dejado de usar, porque realmente lo encuentro muy útil. Pero bueno, esto lo pongo como anécdota nada más. Lesiones más frecuentes. ¿Cuáles son los tipos de agresiones más frecuentes? Pues, por ejemplo, tengo aquí este nenuco de los de toda la vida. Un tipo de lesión frecuente es coger el chupete y metérselo así hasta adentro, para ver si se calla de una vez. Entonces eso produce lesiones en los labios, en la boca y en el esófago, así, fuerte. ¡Te calles! O hacerle así al niño. ¡Te calles! Por eso las marcas alrededor de la boca y las heridas, o no come bien,
y le meten la cuchara hasta adentro, así. ¡Ah, cállate! Venga, come, que comas. Y eso produce heridas en la laringe, ¿vale? Por supuesto, las heridas en las nalgas. El culo, el culete es el lugar de castigo preferente tradicional de toda la vida, ¿vale? Ya bajar el pañal para azotar es menos frecuente, pero se hace, yo lo creo que se hace, ¿no? Porque con el pañal no se enteran. Bueno, es una forma de verlo. No se enteran a lo mejor físicamente, se enteran emocionalmente, ¿no? Fracturas de huesos, porque, sobre todo de las manos, de los pies, porque son muy frágiles, y les haces así, y sin querer, claro, les haces una fractura, incluso sin querer. O incluso de las costillas, cuando les aprietas así, ¿de acuerdo? Morados en las extremidades, por apretar fuerte y zarandear así, apretar así, cogerle y dejas el morado, o de pegar pellizcos, sí. Quemaduras de cigarro, bien sea adrede, que el padre está fumando y le quema adrede, o bien sea porque lo tiene en brazos y está fumando y se quema el niño sin querer. Síndrome de Kempe es una, es una cosa que hacen los pediatras, un protocolo que tienen los pediatras para poder identificar a un niño que está siendo maltratado, pero no es un protocolo sencillo, porque por una sola lesión es muy difícil saber si ha ocurrido o no, es un conjunto de síntomas. Lo he puesto, si alguien lo quiere buscar, más información en internet, pero es un tema de especialistas, es un tema para pediatras. Luego, intoxicación por sustancias. El darle lorazepam al niño, al bebé, para que se calle y se duerma. Antes, cuando mi abuela era joven, se mojaba el chupete en vino para que se durmiera y se callara. Se le daban sopas de vino al niño pequeño. De papillas, pues sopitas de vino. Sopitas que eran, no sé si lo habréis conocido, los que tenéis cierta edad. Pan mojado en vino con azúcar. Y lo de mojar el chupete en licor para que el niño se calle, esto hasta hace muy poco era una práctica muy habitual. Ahora los padres lo que hacen es darle los de pan, los mismos barbitúricos que ellos estén tomando, o incluso si ellos consumen sustancias, pues muchas intoxicaciones por marihuana, por cannabis, porque los padres consumen y consumen con el bebé. Y una cantidad que para el adulto no es significativa, para un bebé sí lo es. Y ya otras cosas peores, pues yo he visto intoxicación niño, de hecho le quitaron la custodia a la madre porque el padre llevó al niño a hacer un análisis en el pelo y en el pelo había cocaína. Y había llegado la cocaína al pelo del niño a través de la lactancia. Ahí sí, la lactancia está contraindicada. Ahí sí, la lactancia era perjudicial. Si la madre consume una sustancia tan potente como porque la mayor parte de sustancias no pasan la barrera que tiene el pecho de protección. El pecho tiene una barrera galactófaga que no deja que muchas sustancias entren en la leche, pero la cocaína sí pasa. La madre estaba tomando cocaína y pasó al niño y de hecho el padre se lo detectó, lo llevó a un análisis y le detectó la cocaína en el pelo con 4 años. Otra forma de maltrato, por desgracia muy común, de las más frecuentes y que puede ser muy grave porque los padres no se dan cuenta de lo que están haciendo, es el síndrome del niño sacudido. Síndrome del niño sacudido es coger al niño así, coger al niño, hacerle así, que te calles, calla, calla. Claro, ¿qué pasa? Que el cuello del niño es muy frágil, la cabeza del bebé es muy grande, pesa mucho, se puede hacer lesiones en la médula espinal, pero es que además el cerebro del niño, que todavía está en formación, no ocupa todo el espacio craneal. Cuando sacudes al niño, el cerebro impacta contra el cráneo y eso produce lesiones. Incluso con impactos muy pequeños se producen lesiones. Y además, el síndrome del niño sacudido
no es fácil de detectar en el análisis clínico. No es fácil de detectar en la exploración física. Sí que es fácil de detectar cuando hay una exploración más en profundidad con un escáner cerebral, pero a la observación no es fácil. A veces se observan petequias, o sea, los ojos con vasos sanguíneos, cuando los ojos se ponen muy rojos y se ha roto algún vasito sanguíneo, esas son las petequias, sangrado nasal, moratones en la cara, pero no son muy evidentes, no suelen verse fácilmente. Los síntomas del niño sacudido, letargia, tener mucho sueño, los mismos que cuando te das un golpe en la cabeza, vaya, tener mucho sueño, estar muy irritable, pueden llegar a tener crisis epilépticas, aunque no sean lo más común. El bajo tono muscular, hipotonía, que lo coges y está como blandito. Eso es muy típico también de niños con problemas de síndrome de Down, que no tienen el tono muscular adecuado. Los coges que están como que se caen, como que no consiguen tener una forma física. No comer, falta de apetito, no comer en un lactante que no quiera lactar, eso es muy malo. Cuando un bebé que está programado genéticamente para querer mamar o para querer hacer el biberón como mínimo y no quiere el biberón y no lo quiere sistemáticamente, es que algo nos está fallando, algo va mal. Los vómitos continuos, pérdida de conciencia, problemas respiratorios y la piel pálida o azulada por los trombos que se han formado en el cerebro. Pero esto se puede ver al escáner cerebral, pero verlo a simple vista es bastante complicado. Si los síntomas físicos no nos dan la pauta, tenemos que ir a los síntomas conductuales, a otra clase de evidencias, ¿no? El primero y el más básico, y que no tendría ni que decirlo, es el llanto. El llanto es una forma de comunicación. El llanto es una forma de transmitir. El llanto del niño tiene significado. Tiene una cadencia, tiene un ritmo, tiene una frecuencia, tiene un tono. Y no es lo mismo el llanto de un niño que está enfadado, porque se le ha caído el peluche y no lo puede coger, que el llanto de un niño que tiene hambre. El tono y la cadencia son distintos. O el llanto de un niño que tiene miedo. El llanto, la madre tiene que aprender a interpretarlo. Y de hecho, la capacidad del cuidador para calmar el llanto del bebé es lo que determina la calidad del apego. Es la pauta que nos da para saber si es un buen cuidador o un mal cuidador. Y esto también, cuando hacemos exploración, hay que observarlo. Si el cuidador principal es capaz de calmar al niño o no es capaz. El llanto siempre es un signo de malestar, físico o psicológico. Los llantos, es que tenemos tendencia a ningunear el llanto del niño, a pensar que el niño tiene que llorar y que llorar es algo poco importante. Pero es importante y hay que estar atentos a los llantos. Los niños pueden llorar por dolor, por hambre, por miedo, porque tienen sensaciones molestas, por ejemplo, les pica algo o la ropa les pica, enfado o por ansiedad de separación, que lo veremos un poquito más tarde lo que es eso. Pero en cualquier caso, siempre es signo de que algo va mal. Un bebé sano y feliz es un bebé fácil, que llora poco. Llora, porque todos lloran, pero llora poco. Se calma con facilidad y duerme y come bien. Sonríe mucho, juega y parlotea. Eso es lo que deberíamos considerar normal. Y cuando bajamos de este comportamiento normal, tenemos que pensar que hay un problema. Que a lo mejor es un problema físico de una enfermedad, o es un problema psicológico, o es un problema de maltrato, porque ya os digo, los signos son inespecíficos. Es muy difícil diferenciar si el niño tiene hambre o frío, sobre todo si no eres su madre. Pero lo que es normal es que el bebé sea fácil. Los niños difíciles, algo les pasa. Difícil en el sentido de que la madre considera que es difícil o los padres consideran que es un niño que no les deja dormir. Bueno, a ver, esto también crea mucha polémica.
Cuidado, porque hay que saber que los niños duermen de manera distinta que los adultos. Lo que los adultos consideramos dormir bien es inviable para un niño. Un bebé no puede dormir 8 horas de un tirón. Se deshidrataría. Un bebé de 6 meses que duerme 8 horas de un tirón se deshidrata. O sea, no funciona así. Pero estos niños que los padres van muy agotados, que solo se hacen, que te dicen que el niño, te llegan a confesar, ¿no? Que el niño es insoportable. Estos padres que están muy estresados, que llevan muchísimo cansancio, que tienen una vida muy complicada porque los trabajos son muy agotadores, pues hay muchas posibilidades de que el bebé no esté recibiendo la atención que necesita. Luego, para los que no lo sepáis, a la edad de 2, 3 meses, entre los 3, los 6 meses, aparecen los cólicos del lactante. Los cólicos del lactante los llaman así porque antes se pensaba que era una cosa como un cólico del estómago. Los niños hacia el atardecer lloran sin saber por qué y no consigues calmarlos. Los pediatras ahora dicen que no tiene nada que ver con los cólicos, que no tienen nada que ver con el estómago, absolutamente nada que ver con el estómago, que es un tema de maduración neuronal. Pero si el niño es sano y está feliz, estos cólicos son breves y se calman. Se calman y no suelen durar mucho ni muchos días. Cuando aparecen y son difíciles de calmar y son muy intensos y duran mucho tiempo y durante muchos días, pues estamos ante un niño que está estresado y lo manifiesta. A lo mejor es una le falta cariño, le falta bracitos de mamá o bracitos de papá. Y lo manifiesta a través de los cólicos del lactante, esos episodios de llanto que suceden a última hora de la tarde. El llanto tiene consecuencias. El llanto aumenta el cortisol en sangre y el cortisol modula la formación de la amígdala, que es donde están las emociones. Por tanto, el llanto del niño modifica su estructura cerebral. Modifica su estructura cerebral. Y, y eso es para toda la vida. Es decir, que el estrés a edades muy tempranas modifican la forma del cerebro. Y ya no solamente es que reciban un daño psicológico en su personalidad, sino que reciben un daño físico. Cuando los bebés tienen mucho estrés y lloran mucho, reciben un daño físico en su formación. Luego, tenemos que dejar de considerar el llanto como algo intrascendente o poco importante. Muchos niños al nacer, sin querer, se producen hernias umbilicales en el ombligo son muy frecuentes las del ombligo y las de la ingle. Normalmente pasan de ser percibidas, pero se pueden hacer mucho más visibles con el llanto, se pueden hacer muchísimo más grandes. No es que el llanto cause la hernia por alguna razón ya estaba. Y el llanto lo que hace es exacerbar esas hernias. Por tanto, si vemos a un niño con esas hernias, pues, a ver, no puedes decir que haya sido por llorar, pero tampoco lo puedes descartar. Algunos niños, las hernias que se forman al nacer duran bastante tiempo y son bastante grandes, pero si además ese niño llora mucho, esa hernia va a ser mucho más evidente. Esto es una hernia en la ingle, ¿vale? Que es como una pequeña protuberancia, ¿vale? Ya os digo que esto se puede producir no, pero puede agrandarse y hacerse más grave con el llanto. Y esto es una hernia del ombligo, que en principio no son graves, no pasa nada. A veces, si son muy grandes, son muy complicadas, hay que hacer una pequeña intervención quirúrgica, pero que no supone ningún problema. El problema es que puede ser signo de que el niño ha llorado mucho, muchísimo, y se ha herniado. Los pediatras vigilan mucho la curva del crecimiento, vigilan muchísimo la curva del crecimiento y el perímetro craneal. El perímetro craneal para ver si hay un desarrollo físico correcto y la curva de crecimiento tiene que ir en aumento. Los primeros días, después del nacimiento, se produce un retroceso en el peso del bebé. Pierde líquidos, bueno, esto es normal, que pierda o no.
algo de peso después de nacer. Pero a partir de los primeros días del nacimiento, el peso tiene que ser constante y crecer. Eso no quiere decir que el niño no vaya a ser chiquitito. Hay niños que su curva de crecimiento es más lenta que la de otros niños o están por debajo del peso normativo y eso no quiere decir que a los niños les pase nada, simplemente que son niños chiquititos. Ahora, lo que nos tiene que dar la pauta de que hay un problema grave es cuando la curva del crecimiento va al revés y pierden peso. Yo tenía una niña de 2 años, pobrecita mía, que cada vez que iba con el papá pesaba medio kilo menos. Medio kilo menos. Un niño de 2 años es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero no encontramos ningún pediatra que firmara un informe para presentar al juzgado. Y presentamos la denuncia por presunto maltrato, porque para mí es un signo evidente de maltrato, y nadie nos escuchó. Pues dijo que eso eran tonterías. Bueno, pues a mí a mí un niño que llora mucho y muy intensamente me da más la pauta de que puede haber un maltrato que el hecho de que tenga heridas físicas, porque claro, si se cae, se va a hacer heridas. Si se cae, también va a llorar. Pero un niño sano y feliz, que está bien atendido, si se cae y llora, enseguida el llanto se consuela. Salvo que haya sido una cosa muy gorda, enseguida el cuidador es capaz de consolar al niño. Y cuando no es capaz de consolarlo, no está siendo un buen cuidador o la herida es muy grande. Entonces, el estrés produce una pérdida de peso que se puede medir en la curva del crecimiento. En las cartillas de los bebés, todas las veces que va el pediatra marcará en esta curva el peso del bebé. Y cuando cae y va hacia abajo, pues es un indicativo de que el niño está sufriendo un estrés intenso o que tiene algún problema físico. Os digo, es muy difícil, insisto en esta idea, es muy difícil en niños tan pequeños diferenciar lo que es un problema físico, una malaltía, una enfermedad, de lo que puede ser un maltrato emocional o un maltrato físico. Muy complicado. Pero en cualquier caso, no es buen indicativo. Ya os digo que esto son indicios, no son pruebas. Una prueba tiene que ser categórica y esto es solamente una voz de alarma. Infecciones, ingresos. Sí, todos los niños tienen infecciones, todos, todos. El sistema inmunitario de los niños no se forma hasta los 3 primeros años de vida. Las células T, los linfocitos no están conformados hasta los primeros 3 años de vida. Y a partir de ahí el sistema inmunológico sigue creciendo. Uno de los grandes avances evolutivos de nuestra especie que nos ha permitido progresar como especie es precisamente nuestro sistema inmunitario, que es muy potente, de los mejores del reino animal. Pero a todos nos ha pasado que cuando hemos tenido una época fuerte de exámenes, por ejemplo, acaban los exámenes y te coges la gripe. Mientras están en los exámenes, tu cuerpo se prepara para una lucha, se prepara para el estrés y ahí estás dándolo todo al 100%. Pero en cuanto desaparece el estresor, el sistema inmunitario se hunde. El sistema inmunitario lo repercute. Eh, el estrés perjudica el sistema inmunitario de los adultos. Pues en los niños muchísimo más. En los niños el sistema inmunitario se nos hunde. Entonces, ingresos continuos en el hospital y continuas gripes y continuos constipados y continuo, puede ser indicativo de un malestar emocional importante. O no, que por alguna otra razón, niños prematuros, por ejemplo, niños que han nacido antes de tiempo, su sistema inmunológico es mucho más débil y es más normal tener infecciones. Por eso digo que las cosas no son blancas o negras, que hay que tenerlo en cuenta todo, ¿no? Pero sí que es cierto que niños estresados son niños que tienen más infecciones y más ingresos. Eh, por eso también es importante mantener la lactancia todo lo posible, porque a través de la lactancia la madre inmuniza al niño, puesto que el niño no tiene un sistema inmunitario fuerte, el sistema inmunitario de la madre se transmite a través de la leche y puede transmitirle, por ejemplo, durante el COVID se vio claramente y se hicieron estudios y es un hecho que los niños quedaban inmunizados a través de las vacunas de las madres cuando estaban dando el pecho. Entonces, al principio no se vacunaban los niños pequeños, porque tampoco sabían muy bien cómo iban a funcionar las vacunas. De hecho, la vacuna en el COVID fue problemática, pero las madres vacunadas transmitían eso, defensa a través de la inmunoglobina de la leche al lactar.
Y bueno, no sé si habéis oído hablar alguna vez, supongo que sí, del síndrome de Munchausen por poderes, que no es tan raro como podría parecer, no es tan infrecuente como pueda parecer, que son sobre todo madres que procuran que sus hijos estén enfermos, a veces de forma consciente y a veces de forma inconsciente, porque se benefician de la atención que reciben al tener hijos enfermos. Suena muy patológico, suena muy loco, pero hay mucha gente así, muchísima gente. Claro, cuando tú tienes un niño malito en el hospital, todo el mundo te pregunta, todo el mundo, pobrecita, ¿te puedo ayudar en algo? Lo siento mucho. Esa atención para algunas personas es muy necesaria y crean enfermedades a los niños. Y tan fácil como no taparles y a dejar que se resfríen. O sea, y no es tan raro como pueda parecer. Por desgracia, no es algo tan estratosférico que digas no lo he visto nunca. Piel atópica. Muchísimos niños, piel atópica y problemas respiratorios. Muchísimos niños nacen con piel atópica. Sobre todo, últimamente las alergias han crecido muchísimo. Han crecido muchísimo, probablemente debido a la contaminación y a otros factores. Probablemente también debido al estrés. Pero bueno, los contaminantes ambientales hacen que muchos niños tengan alergias y tengan piel atópica. Pero es que además la piel con el estrés se seca muchísimo más. Los que tengáis una piel delicada lo habréis comprobado. De donde estáis estresados, la piel se seca y se descama. Esto en los bebés es muy evidente. Tú tocas al bebé y no está suave, sino que está rugoso, está... Eso es signo de un estrés importante. Y también puede ser signo de negligencia, porque los padres no le están dando una crema que alivie ese malestar del niño y ese picor. Entonces, no suministrarle un cuidado que necesita también es una negligencia. Pero es que de por sí el estrés seca la piel. Y en niños a veces que de padres conflictivos, lo ves que el niño está con la piel desecada y lo tocas y está rugoso el tacto. El estrés puede desencadenar ataques de asma, como todos sabemos, y puede desencadenar problemas de alergias y puede desencadenar problemas respiratorios. El asma es muchísimo más frecuente en niños estresados. Y luego la dermatitis del pañal. Dermatitis del pañal por dos razones. La primera, por ese estrés y ese aumento de cortisol en sangre que hace que los niños estén más irritables y sea más fácil que se le formen heridas. Y esa bajada en las defensas del sistema inmunitario que hace que las heridas se curen más difícilmente. Y luego, pues porque muchos padres no les cambian el pañal. Esto también me pasó en un caso que tuve, que el niño venía continuamente con el culito irritado, continuamente, con el pañal a rebosar de hacer pipi, la madre desesperada, informes del pediatra de que el niño necesita más cuidados y de higiene, que tiene problemas de higiene y tal. Y el juez dijo que como ya tenía 10 años, lo que tenían que hacer era quitarle el pañal. Y así no había que cambiárselo. Eso es una dermatitis del pañal. Son bastante frecuentes, ¿eh? Esta es una dermatitis suave, ¿vale? Digamos, muy normal. Los padres van cambiando de marca de pañal, van poniéndole cremitas. A veces los niños son muy sensibles y no hay manera ni con las cremas, ni con el cambio de pañal, ni con nada. Por sí solo no quiere decir que no se le esté cambiando el pañal o no se le esté cuidando adecuadamente. Insisto que las dermatitis son muy frecuentes o todo el verano. Pero claro, si son frecuentes, son muy continuas y son intensas, y además teniendo en el niño con el papal empañado siempre a la guardería, pues hay que sospechar que el cuidado es negligente o pueda ser negligente. Ansiedad de separación es cuando el niño, estamos hablando de bebés siempre, ¿eh? El niño se separa de su figura de apego y cuando se separa de su figura de apego lo que tiene que hacer es sentir ansiedad. Eso es normal y eso es adecuado y eso está dentro de su evolución natural. Entonces, ¿qué pasa? En las custodias compartidas para bebés, muchísimos niños se estresan al separarse de su cuidadora principal, que normalmente ha sido la madre,
y vienen y se enfadan muchísimo, muchísimo. Y no quieren ir con papá, y se desesperan, y lloran, y hay un llanto intenso, y cuando vuelven se cogen al pecho de la madre y no se quieren soltar, y mamá no te vayas, y mamá ven, y mamá, y reclaman a mamá muchísimo. ¿Eso es porque el niño es muy dependiente de la madre? No. ¿Eso es porque el cuidador secundario o la persona que se lo ha llevado es negligente o abusiva? Tampoco. Eso simplemente que el niño se ha separado de su figura de apego y lo que siente es ansiedad. Y eso es positivo, que siente ansiedad. Esa ansiedad le protege. Otra cosa es cómo manejamos los adultos estos problemas, ¿no? Por eso los niños lloran al entrar en la guardería. Si las guarderías son tan buenas y tan majas y tan simpáticas y tan necesarias y tan bonitas, ¿por qué lloran los niños al entrar? O sea, si son guays para los niños, ¿por qué lloran cuando van a las guarderías? Lo que pasa en las guarderías es que a los pocos días, normalmente, si la cosa va bien, se crea un vínculo secundario con el cuidador de la guardería. Y entonces el niño pasa de un vínculo a otro y se siente más protegido. Y según se van haciendo más mayorcitos, se dan cuenta de que la separación con los padres, pues no es para siempre. Para un niño pequeño de 2 años, separarse de mamá es para siempre. Cada separación es para siempre y es muy angustioso. Poco a poco se van dando cuenta de que no es así, pero necesitan rutinas, tiempo y cuidados adecuados. Si después de 2 meses sigue llorando al entrar en la guardería, pues habrá que pensar que a lo mejor sí el cuidador secundario es negligente, a lo mejor sí la cuidadora de la guardería es negligente, pero, pero al principio no tiene por qué indicar que el cuidador sea mal cuidador, sino que el niño se estresa por separarse de la persona que lo ha cuidado hasta ahora. Esto da pie en padres separados a muchísimos conflictos y muchísimos malentendidos. Es decir, que todos los niños tienen mamitis. Son así, de serie. Y si no entendemos esto, no estamos entendiendo la evolución infantil. Comportamiento. Hasta ahora he hablado de signos más físicos. Me vais a perder el momento, pero voy a encender la luz. Ajá. Hiperactividad. ¿Podemos hablar de que un niño de 2 años es hiperactivo? Como TDA no deberíamos, porque es demasiado pronto, porque es muy difícil hacer un diagnóstico temprano. Pero el estrés continuado se traduce en un estado de alerta continuo. Tú cuando estás estresado lo que tienes es miedo. La ansiedad es miedo. Un niño que tiene miedo es un niño que está hipervigilante de lo que está sucediendo a su alrededor y por tanto va a estar mm, siempre alerta y ese estado de alerta continuo le provocará hiperactividad, llanto, irritabilidad, rabietas, insomnio, agresividad, pesadillas, problemas en el control de esfínteres y un comportamiento muy movido, como dicen las guarderías, es muy movido. Si estos síntomas continúan, es muy probable que al niño se le diagnostique erróneamente como TDAH, cuando no es un TDAH, sino que es un problema de estrés postraumático a lo mejor, o un problema de acoso escolar. Pero, perdón, pero todos los niños de 2 años son movidos. Claro, hay que tener muy claro qué es ser movido, porque los niños de 2 años no paran, es su naturaleza, son así, son incombustibles, no se cansan nunca. Lo tienes que poder comparar con su grupo de iguales para poder decir que tiene un comportamiento exagerado para su edad o su estado. Y esto solamente te lo puede dar la experiencia. Agresividad, lo mismo. Todos los niños pegan, muerden y tienen rabietas. Se tiran al suelo, se los intentas coger, te arañan y se enfadan. Todos. Los niños en algún momento tienen rabietas. Todos los niños son agresivos, porque en las personas en los humanos, pues es un mecanismo de defensa, la agresividad. Lo que pasa es que puedes ver en niños incluso muy pequeños una agresividad instrumental, es decir, querer pegar al otro para coger el juguete.
esto ya nos indica de que algo no va bien, porque la agresividad instrumental se aprende. A manipular a los demás a través de la violencia se aprende. Y si un niño están siendo agresivos con él, si a un niño le pegan, el niño va a pegar. Por eso los castigos físicos deberían considerarse siempre una forma de maltrato, menos bajo mi punto de vista. Ejemplos de agresividad intencional, pues es esto: buscar al otro niño que es más pequeño y quitarle el juguete por la fuerza, amenazarle al otro niño de o me das el juguete o te voy a pegar, o se lo voy a decir a mamá, o le voy a decir que me has quitado el juguete para que te castigue. Esto lo ves incluso en niños muy pequeños, ¿eh? No penséis que es anecdótico. Maltrato animal, maltrato a los animales. Eso en niños que están siendo maltratados es muy frecuente. Son niños muy pequeños. Claro, si te maltratan a ti, lo que habrás aprendido, pues maltratas a los demás que son más débiles. Desobediencia, que va con las rabietas. Hacia los 2, 3 años, en algunos niños antes, en otros niños más tarde, aparece la etapa del no. Y la desobediencia hasta cierto punto es normal. Otra cosa es el trastorno negativista desafiante, que define el DSM-5. Cuando la desobediencia del niño es muy clara, muy marcada y muy oposicionista, pues muy probablemente la ha aprendido en algún sitio. Y se puede ver en niños, por ejemplo, que han padecido violencia de género, y que se han criado en un lugar con violencia de género importante. Es muy probable que las profesoras te digan que a ellas las grita y las insulta y las pega, pero no lo hacen con los profesores hombres, y que tratan distinto a las niñas compañeras que a los niños compañeros. Como decía un niño que yo evalué, decía: nos metimos en el coche, su mamá y yo, y nos pusimos delante y nos dijo: es que las cookies tienen que ir detrás. Las cookies son las chicas, vaya, las cookies porque tenemos cuca. Tenemos que ir detrás, no delante. Los niños tienen que ir delante porque tienen pito. Los niños de serie están programados biológicamente para agradar al adulto. Siempre, siempre, siempre. Otra cosa es que, bueno, pues tienen esa etapa de independencia, la pequeña adolescencia, donde son bastante insoportables y te dicen a todo que no. Pero ellos quieren agradar al adulto. De hecho, por eso es tan fácil abusar de ellos, porque no pueden distinguir lo que es un abuso de lo que es una conducta normal. Ellos quieren agradar al adulto, y si el adulto pega, considerarán que el adulto tiene que pegar y considerarán que ellos merecen este castigo. Interiorizarán que merecen este castigo y se creará lo que Barudi llama un doble vínculo, que es pernicioso, de amor-odio, porque les quieren, a los agresores les quieren, porque están programados para quererles. A esta edad, los niños quieren a sus padres y los protegen y los defienden. Rabietas, lo mismo, más de lo mismo. ¿Rabietas son normales? Sí. Todos los niños alguna vez se han tirado al suelo para que mamá les coja en brazos. Y te patalean y se quieren tirar en medio de la calle. Pero claro, cuando son muy fuertes e incontrolables y son continuas y dan patadas y agreden, pues son signos de agresividad y de signos importantes de malestar emocional. Los miedos. Los niños tienen miedo a la oscuridad, son nictofóbicos siempre. Tienen miedo a la oscuridad y tienen miedo a la soledad. Estamos programados así para poder sobrevivir. Un bebé que se queda solo en la selva es un bebé muerto. Tanto tienen que tener miedo a la oscuridad y tienen que tener miedo a la soledad y a la separación. Otra cosa es cuando los niños ven, y lo ven de forma muy, muy vivida, los monstruos. Normalmente cuando los niños tienen miedo y el cuidador principal les coge, les abraza y les mima, el miedo se les pasa. Pero a estos otros niños que no están recibiendo una atención adecuada, el miedo no se les pasa. Y la intensidad y frecuencia de las pesadillas, los terrores nocturnos, las visiones de figuras aterradoras son muy intensos. Tenía un niño que, bueno, este era un poquito más mayor, era de 5 años, me decía que no quería ir a casa de papá porque veía a los toros. Los toros, los toros, los toros, los toros. Y nos tenía locos con los toros. ¿Qué es esto de los toros? Los toros era que su papá era cazador y tenía cuernamentas puestas en la pared. El niño les tenía terror. Que el niño tenga miedo de esos cuernos es normal,
Ahora, la intensidad de esos miedos nos estaba indicando que el padre no estaba siendo protector, porque el padre solo tenía que haber cogido al niño, haberlo tranquilizado, haberle enseñado a coger los cuernos, y haberle dicho, mira, no pasa nada, incluso dejarle jugar con uno de ellos para que se lo hubiera pasado. Pero esa intensidad de ese miedo nos está indicando de que el padre no estaba siendo protector. Luego también pueden aparecer miedos inusuales, extraños, muy sangrientos. Miedo a que... El miedo a la muerte es normal, ojo. Y sobre todo si hay alguien en la familia que está enfermo. Tengo miedo que mamá se muera, es normal, incluso a edades muy tempranas. Pero miedo a la sangre, miedo a que sangres mucho, mm, miedo a que te caigas y te abras la cabeza. Tenía una niña abusada sexualmente y me decía que tenía miedo a su habitación porque en su habitación había cosas que se hacían grandes y pequeñas. Y este es un miedo muy poco habitual. Y luego los dibujos que dibujaba, bueno, eran todo penes, para decirlo claramente, eran todo penes. Y sí, efectivamente, la niña había sido abusada en el sentido de que veía pornografía con su padre. Niña de 4, ¿eh? Problemas en el aprendizaje. Los niños utilizan al adulto como base de exploración segura. Exploran el entorno, pero teniendo a su cuidador cerca. Si el comportamiento normal de un niño de 2 años es que mamá o papá estén allí y él juega como si no estuviera y no le hiciera falta a nadie. El niño juega con sus juguetes, va, sube, baja, entra, sale, coge cosas, las deja, pero nunca se aleja del cuidador principal. Nunca. Y si se aleja es porque sabe que el cuidador irá detrás de él, porque tiene la seguridad de que su padre irá corriendo detrás de él. Los niños que no tienen esa seguridad de que su papá va a ir corriendo detrás de él, son niños que no se atreverán a explorar el entorno. Estarán pendientes de sus figuras de apego, estarán pendientes de los cuidadores y no explorarán el entorno. Y esa falta de exploración perjudica el desarrollo neuronal. El cerebro, para milenizarse y para extenderse y para que ocurra la poda neuronal y para que se extiendan las dendritas, ese cerebro necesita estímulos. Pocos estímulos significa problemas de aprendizaje que luego se pueden traducir cuando son importantes en retrasos del desarrollo. Problemas al caminar, al hablar, al controlar el esfínteres, son niños con un retraso leve del desarrollo, que a lo mejor no tiene nada que ver con el autismo ni con la deficiencia mental, sino con la negligencia de los padres. Y en el futuro serán niños o pueden ser niños que tengan problemas en el aprendizaje formal, en la escuela, en el aprendizaje de la lectoescritura, por ejemplo. No siempre, ¿eh? Insisto, que no todos los niños tienen todo ni lo tienen siempre. Esto es como el prospecto de los medicamentos. Tú puedes ver los síntomas y no los vas a tener todos, ni muchísimo menos, sino que puedes tener alguno de estos o ninguno. Regresiones. Cuando un niño sufre un trauma, lo que intenta es volverse más pequeño. Incluso cuando necesita por alguna razón sentirse querido o necesita llamar la atención. Cuando necesitan llamar la atención es que necesitan cariño, necesitan sentirse queridos. Pasa, por ejemplo, simplemente porque les nazca un hermanito. Y entonces ellos quieren volver a estadios anteriores del desarrollo. Te piden otra vez chupete, si controlaban esfínteres, dejan de controlarlos, intentan ser más pequeños y dependientes. Los niños en general siempre quieren ser mayores. No, déjame, a mí solito que yo soy mayor. Cuando quieren hacerlo todo como niños más pequeños es un síntoma de estrés y es una regresión hacia comportamientos más infantiles que lo que le corresponde por edad o perdiendo hábitos que ya habían asumido. Autocastigos. Estos son estos sí que tienen que darnos la voz de alarma. Insultarse a uno mismo. Soy tonto. Taparse las caras con las manos. Y dices, Juan, esto sí es un signo de maltrato muy claro. Las autolesiones. Muchos niños cuando están estresados se muerden o se arañan. Y si están muy estresados, las marcas se ven visibles. Esconderse debajo de la mesa. En preescolar, lo hacen en el colegio. Les llamas y se esconden debajo de la mesa. O viene el profesor a buscarlos y se esconden debajo de la mesa. O le dices, María, y María, por tu tono de voz, ya se queda petrificada, quieta así.
y se esconde o se pone cara a la pared. Pero ya piensa que le vas a castigar con la silla de pensar cara a la pared. Bajan la mirada, no fijan los ojos en el adulto o se cubren. Esto es una reacción natural, cubrirse la cara cuando va a recibir un golpe. Y cuando tú le hablas fuerte, el niño hace así, claro, porque es lo que está acostumbrado, ¿no? Y luego sobresaltarse con facilidad de forma intensa. Si alguno ha tenido contacto con niños que vienen de Ucrania, cada vez que oyen un ruido fuerte, saltan, saltan. Mm, Claro, han vivido bombardeos. Se sobresaltan porque el estrés postraumático es lo que produce, ¿no? Hipervigilancia y esta hipervigilancia que en los niños se traduce en estar atento al adulto y en hiperactividad y agresividad y, y sobresaltarse fácilmente con cualquier estímulo. Pueden llegar a disociarse. Los niños se evaden de la realidad hasta llegar a desconectar. Y tú les ves cómo detectas, están intentando evadirse de la realidad con la imaginación, hasta llegar al punto de disociar. Por ejemplo, yo tuve un caso que estábamos corriendo con el niño 2 años y medio en el parque, está corriendo el niño, estamos jugando con él a pilla-pilla, estamos su madre y yo, y de repente el niño se queda quieto, se queda parado, se queda en estado de shock. Fulanito, fulanito, Carlos, Carlos, Carlos no contesta. Carlos, ¿quieres un helado? Carlos no contesta, totalmente en shock. Y luego, al cabo de un rato, vuelve a conectar con la realidad. Pues esto o es una crisis de epilepsia o es una disociación, no tiene más. Es difícil darse cuenta de que el niño disocia, ¿eh? Tiene que ser una cosa muy gorda para llegar a esos extremos. Pero sí que es verdad que desconectan mucho de la realidad para poder soportar una realidad que es bastante traumática. Tema aparte merecería el abuso sexual, que no voy a entrar porque es que si no, el abuso sexual necesitaría otro seminario, completamente aparte. El abuso sexual no tiene por qué producir ningún síntoma, ninguno. Incluso vemos que niños que aparentemente son resilientes y que no tienen ningún signo de ese abuso recibido, pero el daño florece en la adolescencia, a la hora de volver a tener pareja, con comportamientos y conductas de riesgo en la adolescencia o conducta sexual inapropiada en la adolescencia. Pero a veces, y además el niño no siempre vive el abuso sexual con horror o con miedo. A veces sí, pero otras veces para él es un juego que hace con el adulto y no sabe que ese juego es inadecuado. Sí que percibe que hay algo raro, sí que se les hace daño aunque el juego no sea violento, porque después asociarán el cariño con la conducta sexual y eso les traerá muchísimos problemas a la hora de crear lazos afectivos, porque se aprenderán a vender cariño, a comprar cariño a través del sexo. Pero no siempre lo viven como algo malo en ese momento, porque incluso buscan al abusador porque les puede producir sensaciones agradables. Claro, las consecuencias vienen más tarde, ¿no? Ahora, si el abuso ha sido agresivo, si el niño se ha sentido incómodo, pueden o no aparecer estos síntomas. Por ejemplo, negativo y llanto intenso a la hora de quitarse el pañal. Pero claro, la mayor parte de abusos ocurren en la ducha y a la hora de quitar el pañal. Abusos, bueno, pues ya sabéis que la mayor parte de abusos son toqueteos, son besos, son... La mayor parte de abusos, por suerte, son este tipo de cosas, ¿no? Algo más grave es más infrecuente, lo que no quiere decir que no suceda, que sucede. No querer ir al baño, porque el baño es un momento problemático que utiliza el abusador para confundir al niño, limpiar el culito, esas prácticas un poco ambiguas que el niño no sabe interpretar, la hora de la ducha, no dejarse tocar, incluso por sus personas más allegadas, no se deja tocar, se refugia en sí mismo, se encierra. Mm, Hipersexualidad, pero cuidado, hipersexualidad no quiere decir masturbarse, porque los niños se masturban. Claro, esto asusta mucho a los padres. Me acuerdo una señora que presentó al juzgado el vídeo de su hijo de 3 años tocándose sus partes en la bañera.
Pues sí, todo el mundo se asustó mucho, el juez derivó a servicios sociales, pero por sí solo este comportamiento es normal. Incluso masturbarse con muñecos es normal. Frotarse con muñecos, esto lo hacen mucho las niñas, frotarse con muñecos, y no es un signo de hipersexualidad, para nada. O el bailar reggaetón. Con 2 años empiezan a moverse, a contonearse y te bailan el reggaetón. Y esto no es un signo de hipersexualidad, esto es simplemente que han visto la tele, nada más. Hipersexualidad quiere decir cuando van directamente a masturbar al adulto. Se sientan encima del adulto, querer tocarle es normal. O sea, querer tocar sus partes íntimas es normal porque tienen curiosidad sexual. Ahora, si ya van, lo cogen e intentan masturbarlo, eso no deberían saber ni qué es. O si van a dar un beso en los labios al adulto y le meten la lengua. Eso un niño de 2 años no tiene que saberlo. Es que no tiene ni que saber que existe. Eso sí es un signo de hipersexualidad. Y luego yo a veces me he encontrado con niñas que rechazan las figuras masculinas, incluso figuras masculinas que eran muy cercanas a ellas. Que no quiere decir por sí solo que haya habido un abuso. Ojo, puede haber 50.000 causas, pero una de ellas sí puede ser el abuso. El abuso sexual infantil es un mundo aparte. Ahí podríamos estar otras 2 horas y habría que tratarlo en otro seminario. Nadie habla, nadie tiene nada que contar ni que decir, me estoy quedando seca. Desde el chat no hay más preguntas. Si quieres, después ya abriremos micros. Ok, vale. Seguimos. El juego se ve muy perjudicado por los maltratos. Los niños emocionalmente afectados juegan poco. Los juegos, si además reciben un daño emocional grave, los juegos o un daño físico son desestructurados, son juegos inconexos que no tienen sentido. Normalmente los niños cuando juegan y juegan un juego simbólico, cuando desaparece el juego en paralelo y comienza el juego simbólico, juegan unos con otros y hacen juegos muy complicados, con historias muy largas y vamos a comprar y fuimos a comprar y compramos no sé qué y mira, esta es la tortilla y mamá la ha hecho y mamá se la ha quemado y estas historias que montan los niños. Pues en estos casos las historias son muy cortas, muy inconexas. Mamá quemó la tortilla y se quemó la casa, donde aparece sangre, muerte, y le comió las vísceras. Y vino el perrito y se lo comió las vísceras y se le comió la cabeza. Eh, También hay problemas en la aparición de juegos simbólicos. Sus juegos son más escasos, más desestructurados y menos imaginativos. Son juegos mucho más simplistas y más agresivos, con más presencia del juego en solitario, y que juegan y que rompen, rompen más a menudo juegos de forma violenta. Son juegos en general más violentos, donde no aceptan fácilmente la colaboración del adulto. Prefieren jugar solos. Y ahora pues vamos a hablar del apego. Eh, yo no he metido en las diapositivas lo que es el apego, porque es que yo en cada seminario que hago o en cada charla que doy explico lo que es el apego y me da la impresión de que ya todo el mundo tiene que saber lo que es el apego. La necesidad de los niños de estar cerca de sus cuidadores principales. La necesidad que tiene el niño, biológica, innata, universal, de que les cuide una persona y de estar cerca de esa persona. Cuando el cuidador es un cuidador competente y es capaz de atender el llanto del bebé, se forma un vínculo de apego seguro. Pero cuando el cuidador es negligente o abusador, se forma un vínculo de apego inseguro, con ciertas características que podemos observar. El apego evitativo, no sé si conocéis el experimento de la situación extraña de Murray Kurzweil, que es el que definió los tipos de apego. En la situación extraña, en este experimento, se coge a un niño con su cuidador principal, al principio siempre era la madre, y están los experimentadores detrás de un cristal bidireccional de estos que el niño ve un espejo y tú ves lo que están haciendo, y en un momento dado, la madre sale de la sala y el niño llora, y casi todos los niños lloran, porque estamos hablando de niños de 2 años, ¿eh? Porque desaparece de la vista el cuidador principal. Ahora,
lo que nos da la pauta de qué tipo de apego es lo que hace el niño cuando el cuidador vuelve. Cuando es un apego seguro, el niño se deja consolar y enseguida, pues si hace lactancia va a pedir la teta para consolarse y luego va a volver a su juego, va a volver a jugar y a explorar el ambiente. Antes de irse el cuidador, el niño está jugando, explorando el ambiente, haciendo sus juegos, como si el cuidador no existiera, se va el cuidador, se estresa, introducimos un estresor y al volver el cuidador tiene que ser competente a la hora de calmar al niño y de calmar el llanto. Ahí hablamos de apego seguro. ¿Qué pasa? Pues que hay cuidadores en las cuales el niño, al volver el cuidador, o cuando se ha ido el cuidador, ha llorado muy poco, o incluso no ha llorado, y al volver al cuidador rechazan al cuidador. Y no quiere decir que no tengan necesidad de apego, no, tienen la misma necesidad de apego que todos los niños. El problema es que el cuidador no ha sido competente y por eso el apego se ha convertido en un apego evitativo. No aceptan el consuelo del cuidador cuando vuelve. Esto ocurre cuando el cuidador eh, es negligente emocionalmente, sobre todo, cuando es frío emocionalmente, cuando no hay cariño suficiente, cuando castiga al niño cuando llora o expresa emociones. Lo que hace el niño es aprender que expresar emociones está mal y se convierten en niños muy distantes y muy fríos. El distanciamiento emocional no es natural en la primera infancia. Son niños que frecuentemente se les dice que son muy independientes, pero es que un niño independiente, muy independiente, es un niño muerto. Un niño que se escapa de tu mano, que no se deja agarrar la mano cuando cruza la calle, es un niño que tiene muchas posibilidades de que la atropellen. Los niños de 2 años no son independientes y no deben ser independientes. Otra cosa es que quieran abrocharse ellos solitos la camisa. Déjame a mí, que yo soy grande. Intenta abrocharse la camisa, no puede con el botón y entonces dice, ¡Mamá! Introducimos un estresor, que es algo que el niño no puede, y pide ayuda a la figura de referencia que es la mamá. Cuando no pides ayuda, pues algo va mal, algo va mal. Me acuerdo un niño en un parque, y es que no puedo evitarlo, voy a los parques y observo a los niños. Un niño pequeño, yo no sé qué edad tendría, pero un niño se cae, se hace daño, claramente se hizo daño, tenía un rasguño importante en la rodilla, se hizo sangre y no lloró, ni pidió ayuda a nadie. Yo se me ponen los pelos como escarpias, eso no es ni medio normal. Y luego me enteré que este era un niño de acogida. Pues era un apego inseguro, evitativo, claro como el agua. No buscan la aprobación del adulto. Normalmente los niños, para saber cómo comportarse, miran al adulto. Y si es un desconocido, se esconden detrás de mamá o de papá y miran a mamá a ver qué hace. A ver si ese adulto es de fiar o no. Los niños con apego evitativo no se fijan en el adulto para saber qué tienen que hacer. Son niños muy solitarios, con poca manifestación de cariño y que tendrán problemas importantes en el aprendizaje de sus propios sentimientos y en el aprendizaje de los sentimientos de los demás. Por tanto, tendrán graves problemas en el desarrollo de la empatía. Apego ambivalente. En la situación extraña es aquel niño que llora mucho cuando el cuidador se va, pero es que cuando el cuidador vuelve sigue llorando y no se deja consolar. O sea, llora, llora, llora y el adulto no es capaz de calmar al niño. Es un apego ambivalente. ¿Qué nos está indicando? Que el adulto no es competente en el cuidado del niño, que unas veces lo atiende y otras veces no lo atiende. Y que muchas veces solamente lo atiende cuando el llanto es muy intenso. ¿Qué aprende el niño? Pues a llorar más. Unas veces atiende al llanto cuando este es muy intenso y otras veces tiene reacciones de ira o reacciones abusivas cuando se produce este llanto. El adulto no controla sus emociones y eso hace que el niño tampoco las controle. Los especialistas consideran la sobreprotección como una manera de adulto, como una manera de apego ambivalente. Entonces, padres que no permiten que los niños hagan nada por su cuenta ni les dejan y que sobreactúan ante el llanto del niño. Esto también puede considerarse un apego ambivalente. Los niños de apego ambivalente son los que tienen rabietas más intensas, los que buscan si el otro se aislaba de los desconocidos y no se deja ver, este es demasiado familiar, enseguida se apega a los desconocidos porque va buscando ese reconocimiento que no tiene de otra manera, esa necesidad de cariño, una alta labilidad emocional, cambian de emociones muy fácilmente, son más desobedientes, más agresivos, con menos tolerancia a la frustración
Y de adultos pueden ser adultos dependientes y ansiosos con su pareja, porque el apego infantil determina después las relaciones de pareja. Bueno, no determina ni condiciona, porque no somos máquinas, pero sí que modifica y fluctúa y modula las relaciones de pareja adultas. Por último, el apego desorganizado es aquel en que en la situación extraña el niño repite todas las conductas anteriores y una más que no ha aparecido hasta ahora, que es el miedo. Eso es indicativo de que el adulto es abusivo, es maltratador, al niño le da miedo. Es la huella psíquica del maltrato en los niños en la primera infancia. En la primera infancia, la huella psíquica no es el estrés postraumático, sino el apego desorganizado, que es otra cosa. Es otra cosa. Es mucho peor porque, como dice una amiga mía, una compañera nuestra, Chon Molina, la infancia es para toda la vida. Lo que ocurre en la primera infancia nos determina para siempre. A mayor apego desestructurado, mayor intensidad de todos los síntomas que hemos visto y mayor aparición en juegos, en dibujos, en historias de sangre, muerte, escenas escatológicas y cosas muy raras. Por ejemplo, había un niño que jugaba y estaba jugando y de repente me dice, y vino el Papa y pegó al niño por hablar catalán y luego el Papa mató al niño y pegó fuego a la casa, literalmente. Esa era la historia que explicaba el niño. Pues hombre, buena señal no es. Indicativo de que está contento y feliz el niño tampoco. En los adultos, en las personas adultas puede causar trastorno límite de la personalidad, ideaciones suicidas, problemas en el comportamiento que se repiten este comportamiento agresivos con sus propios hijos, problemas depresivos, etc. Os pongo para que veamos la diferencia entre los distintos tipos de apego y cómo lo podemos observar en el comportamiento del niño. En el apego seguro, si un niño se cae, un niño de apego seguro llora y llama a mamá, a papá, a la abuela, a la que sea la persona que esté con él o la persona que sea si hay dos personas, la que sea su adulto de referencia. Se acerca al cuidador y el cuidador lo calma, lo tranquiliza, lo mece, lo abraza y el niño se calma, salvo que sea una herida muy grave. Incluso con heridas muy graves les calman. En el apego evitativo, el niño se cae y no pide ayuda al cuidador. En el apego ambivalente, el niño llora aún más fuerte si el cuidador se acerca y no es capaz el cuidador de consolar el llanto del niño. Y en el apego desestructurado podemos ver un comportamiento muy ambivalente donde el niño se acerca y se aleja del adulto. Se acerca y se aleja. Se acerca por esa necesidad de consuelo que tiene, pero se aleja por el miedo que el adulto le da. Y cuando el adulto viene hacia el niño manifiesta señales de miedo como encogerse o hacer señales de protegerse. Creo que con este ejemplo se entiende bastante bien lo que quiero decir con el comportamiento de los niños y los señales de apego inseguro. Y con esto pues acabó la charla y podemos abrir micros para dejar un ratito para que la gente pueda hablar y expresarse. Val. Faré el tancament de la sessió abans d'oferir els micros. Que donem per finalitzada la conferència, signes de maltractament i negligència en el comportament dels nadons. Comentar-vos que durant els propers dies us farem arribar per correu electrònic un enllaç amb el qüestionari d'avaluació de l'activitat que us agrairem que podeu complimentar. Moltes gràcies, Martina, per la teva conferència dels signes de maltractament i negligència en el comportament dels nadons i el grup de treball de psicologia perinatal de la Delegació de Tarragona del COP. I moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència.